en el equipo de español de esta universidad, de la Universidad de Rice. Y bueno, pues también les quiero comentar que el día de hoy tenemos dos de nuestros estudiantes quienes fungirán como moderadores de este evento, Rishab y Pia, que hoy nos acompañan. Y bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Pia para que haga la presentación oficial de nuestro invitado. Adelante, Pia. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Pia Arana y soy estudiante en la clase de español y de la carrera de terapia física en esta universidad. Tengo el honor de presentar al panelista de la sesión de hoy, el doctor Jairo Abreu, quien funge como supervisor de rehabilitación ambulatoria del Roots Rehabilitation Brooklyn de los Family Healthcare Centers en NYU Langone. Jairo ha servido a la comunidad de South Brooklyn en Nueva York por 13 años en NYU Langone. Esta comunidad disfruta de una diversidad que incluye un 31% de pacientes que prefieren y se sienten mejor al ser atendidos en un idioma distinto al inglés. Como supervisor, Jairo se enfoca en asegurarse de que el ambiente de cuidado al paciente sea seguro y que cumpla con su deber de servir a todos los pacientes. También se asegura de que la calidad del cuidado clínico esté alineado con prácticas basadas en la evidencia. Jairo está muy involucrado en los esfuerzos para trabajar con la comunidad, comités de bienestar, revisiones de riesgo comunitarias, revisiones de audiología y campañas para abogar por el bienestar del paciente. Todo este trabajo lleva un enfoque en iniciativas para facilitar estrategias para la prevención de enfermedades. Jairo tiene su licenciatura en Ciencias Biológicas y un doctorado en Terapia Física del New York Institute of Technology. También tiene una maestría en salud pública por parte de la Facultad de Salud Pública de CUNY. En el 2016, Noticias Univisión lo nombró como uno de los 23 profesionistas médicos latinos más inspiradores. Para Jairo es muy gratificante trabajar con las comunidades que carecen de servicios de salud y la apasiona motivar e impulsar a nuevas generaciones dentro de estas comunidades para que demuestren su máximo potencial. Él cree firmemente en el poder de la fe y en la motivación que se encuentra cuando esta se refleja. Jairo agradece a todas las dificultades que generaciones anteriores sobrellevaron y usa esto como motivación para perseverar en los obstáculos del pasado. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Bienvenido, el doctor Jairo Abreu. Hola, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo están? Ahora mismo estaba tratando de presentar lo que tenía preparado, pero estoy teniendo unas dificultades para poder compartir la pantalla. No sé, a la doctora Pineda Turi le acabé de mandar. Sí, acabo de cambiar su estatus a co-host. ¿Puede intentar una vez más hacer share screen? No me permite. Muy bien, voy a cambiar ahora a host. Intenta compartir. A ver. Déjame tratar. No, me sigue dando el mismo problema. Ok, espere, porque como hay varios con su nombre, un momento. Trato. Ok, una vez más, por favor. No, todavía. Déjenme tratar ahora. Creo que ahora sí. Ok.
Ahí está. A ver. Ahí pueden ver la presentación. Podemos ver su pantalla, es un poco... Hay muchas ventanas en la pantalla. A ver, escúchame un poco. Déjeme parar de compartir, a ver. Ok. A ver, share screen. Cuando le doy a share screen, no me permite elegir la presentación de PowerPoint. Ok, me la quiere mandar por correo y yo la puedo abrir. Sí, por favor. Dame un segundito. Ok, la acabé de mandar ahora. Excelente. Le dejo saber cuando llegue. La estoy bajando. Y simplemente me dice cuando quiera que siga con el próximo. Ok, muchas gracias. Ahí estamos. Ok, muy bien. Perdón por el retraso, pero como buen latino me gusta llegar un poquito tarde. Primero quiero darle las gracias a la Universidad Rice, a la doctora Pineda Turi, a la profesora Morones, por haberme invitado a tomar parte de esta serie de participantes, ya que como latino, como persona de habla hispana y como fisioterapeuta, es para mí esencial tomar parte de esto, ya que muchas veces no tenemos la plataforma para poder compartir nuestras experiencias como miembros del grupo Latinx y como personas de habla hispana. Así que muchas gracias, espero que disfruten la presentación. Próximo. Los objetivos de esta presentación es poderle brindar a ustedes un poco de información basada en las responsabilidades laborales del fisioterapeuta, las áreas de trabajo donde pueden ejercer, los requisitos educativos que existen para poder ejercer la carrera, especialidades dentro de las carreras, cómo se ve el paisaje laboral en Houston para un fisioterapeuta y esencialmente ampliar el entendimiento del impacto que puedes tener al comunicarte en español con tus pacientes. Próximo. Quiero decir un poco de lo que es el fisioterapeuta. Nosotros somos expertos
en movimiento que mejora la calidad de vida mediante el ejercicio prescrito, la atención práctica y la educación del paciente. Diagnosticamos y tratamos a personas de todas las edades, desde niños recién nacidos hasta personas al final de vida. También ejercemos en una amplia gama de entornos que incluyen hospitales, clínicas de pacientes ambulantes, hogares, escuelas, instalaciones deportivas y de acondicionamiento físico, lugares de trabajo como las factorías de Amazon, un ejemplo, y hogares de ancianos. Y el salario medio de un fisioterapeuta en los Estados Unidos es aproximadamente de $85,000, lo cual varía dependiendo en el costo de vida de diferentes estados y el salario mínimo. Próximo. Para ejercer en la carrera hay varios requerimientos. Primero, hay que tener una licenciatura de bachillerato completada en una universidad de 4 años. En ese tiempo debes de haber obtenido ciertas educación básica basada en algunas ciencias como biología, química, física. Y si ya durante ese entonces, cuando conseguiste tu bachillerato, estudiaste esas varias especialidades de clases, cuando entonces aplicas a la especialidad de terapia física, tienes que entrar a un programa de educación que está acreditado por la Comisión de Acreditación de Educación de Terapia Física, lo cual esa faceta de los estudios toma aproximadamente 3 años. Sí hay algunos programas los cuales ofrecen que cumplas los requisitos en 6 años, en los cuales puedes hacer 3 años del bachillerato y los próximos 3 años del doctorado. Y dentro de eso, de ese tiempo, ya sea en el formato estándar que viene siendo tu bachillerato y después los 3 años, o el formato que es más apresurado de 6 años. En ese tiempo también participas en rotaciones clínicas en las cuales vas yendo a diferentes clínicas o hospitales a tratar de implementar lo que has aprendido durante tus estudios. Y cuando ya se termina el tiempo del estudio, ya sea los 6 años o los 3 años posgrado, tienes que tomar un examen y aprobar el examen que sea específico basado en la licenciatura del estado donde quieres practicar. Así que cada estado tiene un examen diferente basado en las leyes de ese estado, más los requisitos especiales basados en la terapia física. Próximo. Después que ya estás graduado y has practicado por un tiempo, en este caso un mínimo de 2,000 horas en una área específica, entonces puedes aplicar para una certificación en una especialidad. No todo terapeuta tiene que tener una especialidad. En realidad la mayoría no tienen, pero sí hay un buen número de ellos que sí se especializan en ciertas áreas. Y la meta de la Asociación de Terapia Física sí es que cada practicante se enfoque en una área, pero no todos están especializados. Entonces, si ya has trabajado en un área específica por un mínimo de 2,000 horas, puedes aplicar para el examen. El examen dura, bueno, te dan 7 horas para poderlo completar y se basa de 200 preguntas. Durante ese examen te puedes enfocar en una de las 10 especialidades que ofrece
la Organización de Terapia Física, y esas especialidades son cardiovascular y pulmonar, que se especializa en lo que es el sistema del corazón y los pulmones, electrofisiología clínica, que es para el estudio de la conducción de los nervios, la geriatría, que es para la especialidad en los pacientes de edad alta, ya de 65 años en adelante, la neurología, que es basada en el estudio del sistema nervioso, oncología, que viene siendo para los pacientes que sufren de alguna forma de cáncer, la ortopedia, que es para los pacientes que sufren de problemas de los músculos o los huesos, pediatría, que viene siendo para los pacientes de menos de 18 años, deportes, salud de la mujer o salud pélvica, que es basado en la rehabilitación de los músculos pélvicos. Hay pacientes que sufren de incontinencia urinaria o fecal, lo cual esta clase de intervención es para ayudar a esos pacientes. Y por último, el manejo de heridas, que es para enfocarse en los pacientes que tienen heridas profundas, la rehabilitación de esos pacientes, de las heridas y retornarlos a su estadio previo. Así que hay muchas especialidades, muchas áreas en las cuales uno se puede enfocar y poder avanzar su conocimiento. Próximo. Igual que todos nosotros, obviamente, el fisioterapeuta no fue inmuno a los cambios drásticos que ocurrieron durante la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. Muchas de nosotros tuvimos que pasar por clausuras de clínicas, especialmente las clínicas ambulantes que no eran parte de un hospital, las cuales han sido clausuradas indefinidamente, muchas de ellas. Pero para muchos de nosotros que trabajamos en un sistema de hospital, mayormente hubieron muchas reasignaciones. Hubieron practicantes los cuales fueron transferidos a la unidad de cuidado intensivo para proveer rehabilitación pulmonar, un ejemplo. Otros fueron parte del equipo de posicionar a pacientes boca abajo, que eso fue una intervención específica para aquellos pacientes que estaban en ventiladores. Entonces hubieron muchos terapeutas que iban al cuidado intensivo a movilizarlo para poder respirar mejor boca abajo. Hubieron muchos que también tomaron parte de los que transferían a personas, cadáveres a la morgue, ya que como fisioterapeuta somos conocidos como expertos en movimientos, y para poder disminuir los chances de personas herirse tratando de transferir tantos cuerpos, muchos terapeutas fueron parte de ese equipo. Y otros fueron transferidos a otras áreas médicas, ya fuera para poder tomar parte de lo que le llamaban los screeners, las personas que asesoraban quién tenía, vamos a decir, síntomas de COVID y poder ver si podían entrar a ciertas clínicas o no. Aunque todos esos cambios y todas esas formas de poder acostumbrarnos a esta nueva norma ocurrió para aquellos de nosotros que fuimos dichosos de poder también estar en salud. Ahora estamos acostumbrándonos a esa nueva norma, ¿sí? Y eso consiste de distanciación social en las clínicas, menos pacientes que estamos viendo, utilizando consistentemente nuestras máscaras, utilizando el hand sanitizer, como le llamamos, y básicamente tratar de seguir esa rutina que anteriormente teníamos, pero ahora con estas nuevas reglas en puesto. Así que aunque no somos inmunos, estamos aquí, seguimos trabajando en esta carrera dentro de la pandemia. Próximo.
Y quería brindarles a ustedes un poco de información de lo que viene siendo la fisioterapia en lo que es más cercano a ustedes, que están ahí en la Universidad de Rice, que viene siendo en Houston. Esta información es basada en lo que he conseguido del Departamento de Salud del Estado de Texas, basado en información del 2020, en septiembre. En Houston hay 2.3 millones de habitantes y mayormente es 3 condados, Harris, Fort Bend y Montgomery. De cada condado se estima que por cada 100,000 habitantes, por ejemplo en Harris, hay aproximadamente 46 terapeutas por cada 100,000 habitantes. Fort Bend, 61 y Montgomery, 65. Cuando lo ves así, se siente como, wow, quizás hay un desbalance, pero en realidad no es un desbalance, sino es una oportunidad bien grande para aquellos que sí quieren enfocarse en lo que es la fisioterapia, porque por cada un terapeuta, por ejemplo en Harris, hay solamente 2,000 habitantes. Por cada uno en Fort Bend, 1,600 y en Montgomery, 1,500. Para darle un poco de perspectiva, acá en nuestras clínicas, cada terapeuta ve anualmente aproximadamente a 2,200 citas. Entonces, si lo comparas, en realidad hay una oportunidad bien grande dentro de lo que es Houston como ciudad. Y si pensamos en el condado de Houston, que viene siendo en la ciudad de Crockett, hay una población de 22,000 habitantes aproximadamente y solamente 2 fisioterapeutas, que si lo comparamos ahí, sí hay una demanda increíble, ya que solamente hay 2 fisioterapeutas por 11,000 personas, que es un desbalance significativo. Así que esa información la quiero presentar para que la vean como la oportunidad que sí existe fuera de muchas carreras que quizás no han considerado o quizás no saben específicamente los detalles de eso. También algo que yo sé que no es lo primordial, pero es importante. El salario medio en Houston para un terapeuta se reporta que es de $91,500. Así que basado en el salario, basado en las oportunidades que sí hay, la necesidad que hay entre las personas que viven ahí, quiero dejarles saber que sí hay una oportunidad grande en Houston. Próximo. Estos datos que le estoy proporcionando acá es para darle el mensaje de el porcentaje mínimo o el tan bajo porcentaje que existe entre los hispanos, las personas afroamericanas y asiáticas, o esos grupos que son minoritarios, vamos a decir, en las carreras que son basadas en posiciones significativas dentro de la salud pública. Si se dan cuenta acá, bajo la columna de los hispanos, afroamericanos y asiáticos, hay pocas carreras que sean de doble dígito en términos del porcentaje de cuántas personas están en esa carrera. Y fisioterapeuta solo un 5% entre esos tres grupos étnicos. Y eso lo uso porque quiero entonces compararlo con la próxima página, por favor. En la cual acá, cuando vemos en estas posiciones que son más como de asistente, sí vemos que esos números suben. Y quiero usar esto para comparación
para motivarlos a que puedan pensar fuera de ciertas restricciones que quizás de una forma u otra, como latinos, como afroamericanos, como asiáticos, como algunos grupos minoritarios, quizás no ponemos ciertas restricciones de cuáles carreras podemos ejercer. Bueno, quizás no puedo ser el doctor, pero puedo ser el asistente. Quizás no puedo ser el dentista, pero puedo ser el asistente. Quiero que no para quitarle nada de importancia a esas carreras, pero como forma de motivarlo a que entiendan que hay una necesidad bien grande y hay números bien pequeños en esas carreras las cuales ustedes como latinos, como personas de habla española, como miembros de grupos minoritarios, pueden también aspirar a ser parte de esos grupos y balancear un poco más ese desbalance que existe, ya sea por razones sistemáticas o por razones de falta de tener algunas personas a las cuales podemos mirar como lo que podemos ser en el futuro. Esas dos gráficas quiero que la usen como motivación y como meta de tratar de balancear un poco más esos números. Próximo. Y también quiero reforzarles el impacto que tienen ustedes a poder hablar el español. Hay ciertas cosas que sabemos como datos factuales. Sabemos que el idioma más hablado en los Estados Unidos después del inglés, por aproximadamente 41 millones de personas, es el español. 40% de esos que hablan español reportan no hablar muy bien el inglés, lo cual pienso que los latinos o la persona de habla española somos bien optimistas. Entonces creo que el 40% puede ser un poquito más alto, pero hay un bajo reporte. Y sabemos que las barreras del idioma entre los proveedores de cuidado y los pacientes pueden resultar en cosas como pedido excesivo de pruebas médicas, falta de comprensión entre los efectos secundarios de medicamentos y las instrucciones de los proveedores, menor uso de atención primaria, mayor uso de departamento de emergencias y en muchos casos seguimiento inadecuado. Entonces, si ustedes entienden el impacto que pueden tener al poder comunicarse con un paciente en la lengua española, pueden ser parte de esa persona que disminuyen esos pedidos excesivos, esos mayor uso de servicios de emergencia, tratar de cerrar un poco más ese espacio que existe entre los pacientes que no se sienten comprendidos, no se sienten entendidos, no se sienten que están recibiendo los cuidados adecuado al no poder comunicarse en su lenguaje natal, que viene siendo ese 41 millones de personas en los Estados Unidos. Próximo. Y como último, quiero dejarlo con una anécdota final. Cuando yo tenía quizás aproximadamente 4 años ejerciendo esta carrera, tuve una paciente que era de habla hispana, la cual no hablaba el lenguaje de inglés, pero como paciente mía yo me comuniqué con ella en su lenguaje. Ella estaba súper contenta, sorprendida de que podía tener no solo una persona que le hablaba en su lenguaje, pero que la escuchaba, le daba el cuidado que ella necesitaba para sentirse que valía, para sentirse que sus necesidades eran igual como cualquier otro paciente. Y ella vino a mí, estaba bajo mi cuidado y pasaron ciertas citas y como la cita tercera, veo que trajo a su niño que tenía como 12 años.
No pensé mucho de eso porque a veces los padres traían a los niños porque no tenían cuidado. Pero en un entonces salí del cuarto y mientras estaba afuera escuché a ella hablándole al niño y diciéndole, mira, como te dije, ves que él es hispano, es joven, tiene una carrera, es doctor y habla español. Tú puedes ser esa persona, tú puedes ser él. Y ella obviamente no se dio cuenta que yo lo escuché, yo estaba afuera. Pero para mí eso tuvo un impacto bien profundo, porque en ese momento yo entendí que yo no era un fisioterapeuta solamente, sino que para muchas familias con las cuales se identifican conmigo, yo era una inspiración, yo era algo que ellos le podían decir a sus hijos, mira, tú puedes ser esta persona. Y lo cual le amplió, como yo le pedí a ustedes anteriormente, le amplió que piensen fuera de esas restricciones que quizás de una forma u otra nos ponemos, ya sea por nosotros o por ciertas restricciones que existen sistemáticamente. Así que yo quiero dejarle a ustedes como pensamiento que piensen si ustedes en el futuro quieren ser esa persona que inspira a la generación que va a seguir a poder pensar fuera de esas restricciones que existen. Así que eso es todo por mí. La próxima página tiene referencia por si quieren ver dónde está esa información. Doctor Abreu, le agradecemos su excelente participación de antemano. Ahora empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas usando la opción de Q&A o pueden usar la opción de Raise Your Hand para hacer preguntas de manera oral. Esta sesión será moderada por mi compañero Rishab. Muchas gracias. Gracias, Pia. Ahora vamos a comenzar la sección de cuidar. Como Pia dijo, pueden utilizar la función de levantar la mano para preguntar oralmente. Sara le pide, ¿cómo ha afectado el COVID a su trabajo y sus interacciones con sus pacientes? Bueno, como mencioné anteriormente, en realidad el mayor impacto que ha tenido, ha disminuido el número de pacientes que podemos ver comparado a lo que era anteriormente. Hay ciertas prácticas que, aunque anteriormente uno frecuentemente se lavaba las manos y mantenía el ambiente desinfectado, ahora mismo hay que usar máscara continuamente. Si hay pacientes que tienen procedimientos los cuales contaminan más el aire, hay que usar unas máscaras especiales. Dependiendo en el departamento que trabajes, si trabajas en el departamento de cuidado intensivo, entonces hay muchísimas más limitaciones y restricciones. Pero en realidad lo mayor es un nivel más alto de precauciones que se están tomando basado en lo que está ocurriendo con la pandemia. Gracias, doctor. Alguien anónimo le pide, ¿cuál es el grupo de edad que ve en la clínica más que otros? El grupo de edad ¿qué? ¿Me puede repetir la pregunta? Que ve en la clínica más que otros. En la clínica que yo estoy, se ve más del grupo de 40 a 80, digamos, pero sí tenemos varias clínicas. En unas de ellas nos especializamos en el cuidado de los niños. En otras nos especializamos en pacientes de rehabilitación cardiovascular y pulmonaria. Entonces, todo va basado en cuál clínica, pero yo superviso 5 clínicas, las cuales tienen
variación de paciente basado en lo que ofrecemos en esa clínica. Pero diría que entre los grupos de adultos, el mayor sería de la edad de 40 a 80 años de edad más o menos. Pia tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que te encuentras como fisioterapeuta? El problema más frecuente, lo cual es el problema más frecuente en general, es el dolor de espalda. El dolor de espalda, el dolor de diferentes áreas del cuerpo, de las coyunturas, son los más frecuentes, ya que estamos propensos a dolor en varias partes del cuerpo, especialmente dependiendo en la profesión que tengas. Hay personas que trabajan levantando, moviendo objetos pesados. Muchas veces no lo están haciendo con una postura adecuada, lo cual le pone estrés excesivo a los músculos, a las coyunturas, a los ligamentos. Y por esa razón, muchas veces el dolor es lo primordial, entonces en especial el dolor de espalda. Ridwana le pregunta, ¿cuál es su parte favorita de su trabajo? Lo favorito de mi trabajo para mí es la interacción que uno tiene con el ser humano. En realidad, creo que una de las profesiones en las cuales uno tiene más interacción con los pacientes en lo que es las áreas médicas. Uno puede ver al paciente generalmente 2 a 3 veces a la semana y a veces lo ves por 8, 10, 12 semanas, muchas veces más tiempo. Hay veces que esas personas se convierten, te ven a ti como no solo un fisioterapeuta, pero un psicólogo, un amigo, una persona a la cual ellos se sienten con más confianza de poderle hablar que quizás algunos familiares, quizás no lo ven tan frecuente. También creo que estar en esa posición vulnerable de venir a ti con dolor, con ciertas limitaciones y ver que tú lo ayudes a recuperar la independencia, a poder retornar a lo que eran anteriormente, tiene un impacto bien grande en muchas personas, los cuales para ellos muchas veces siguen viniendo solo a decirte hola, te mandan cartas de Navidad. Creo que esa interacción humana frecuente es lo que más disfruto. Elena quiere hacer una pregunta. Elena, ahora le voy a dar permiso para que pueda hacer su pregunta. Hola, doctor. Quería preguntar, ¿cuál es el caso más interesante que usted ha visto? Buena pregunta. El caso más interesante. Diría que hay muchos casos interesantes, los cuales en común tienen que al venir a la clínica por primera vez estaban en un nivel de funcionamiento bien básico. Hay personas que tienen derrame cerebral, personas que le amputan una pierna, un brazo, y vienen, un ejemplo, en silla de ruedas y salen caminando en sus 2 piernas. Y es algo que muchas veces las personas no tienen esa habilidad de pensar que quizás van a llegar a ese nivel de funcionamiento. Muchas veces pierden la fe, piensan que, oh, no, ya mi vida ha cambiado por completo. Y cuando uno ve esos cambios que van ocurriendo, empiezan físicamente, después tú lo ves emocionalmente y al final es como
ver esa conexión de lo físico, lo emocional, lo espiritual y ver a esa persona salir ya graduada como lo que ellos quizás al principio no pensaban que iban a hacer, viene siendo el caso más interesante. So, no hay uno en específico, pero para mí todos tienen eso en común. Cuando empiezan de un nivel bien bajo y al terminar las secciones salen como una persona nueva. Gracias. Katie le pregunta, ¿hay menos demanda o simplemente menos acceso a fisioterapeutas en Harris County? No te sabría decir si menos demanda o menos acceso. En términos de las, dependiendo de los condados, hay áreas donde hay una saturación de personas, dependiendo en la edad que tengan. Hay ciertos grupos de edades que quizás no necesitan la terapia tan frecuente, un ejemplo. Hay otros factores que pueden ser basados en cuántas clínicas hay disponibles. En realidad no te sabría decir. No soy muy familiar geográficamente de qué factores existen, pero lo que sí vi basado en los datos que encontré, basado en la población, el número de fisioterapeutas que habían, clínicas, es que sí hay un desbalance entre el número de personas que viven en esa área y el número de fisioterapeutas que hay disponible. Entonces, creo que muchas veces la razón por la cual nos puede ayudar a quizás tomar parte de un plan de acción, de cómo cambiar quizás algunos factores que contribuyan a eso, pero no cambian lo que en lo básico es la realidad, que es el desbalance que hay entre lo que necesitan la terapia y las opciones que existen. Ivonne quiere hacer una pregunta oral. Ivonne, ahora le voy a dar permiso. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muy educativa las explicaciones, doctor Abreu. Tenía curiosidad en entender un poquito más cómo funcionaba, porque como usted dijo, funcionan a veces ustedes como psicólogos y ya yo estoy en ese grupito de edad del que usted habla, pasado los 40. Entonces ya uno empieza a necesitar de sus servicios. Pero entonces quería saber cómo estaba a nivel profesional una integración en la medicina de psicoterapeutas, psicoterapeutas, por decir, con como lo que usted dice, que hay una relación entre lo psicológico, lo físico, y entonces cómo se están integrando, cómo se están comunicando ustedes, trabajan con otras especialidades, hacen grupos médicos para tratar de entender el cuadro completo del paciente. Nada más estoy curiosa porque como yo trabajo con varias diferentes cosas, está lo que es el sound therapy, están cosas de aromaterapias, está pues obviamente los quiroprácticos y todo, y quería saber a nivel profesional cómo se están integrando estos grupos médicos. Sí, muchas gracias, Ivonne. Una pregunta muy importante. Existe lo que le llaman la ciencia del dolor, ¿verdad? Lo cual encompasa que el dolor en sí no es algo solamente físico, se compone de áreas emocionales, espirituales, basado también en tus experiencias, basado en tu grupo cultural, lo cual sí impacta cómo percibes el dolor. Hay muchos factores los cuales sí contribuyen. Entonces, en el caso de, vamos a decir, un paciente que esté recibiendo
terapia psicológica independientemente. Muchas veces uno se comunica con el terapeuta psicológico si es algo que uno está viendo que el paciente quizás está siendo bien afectado físicamente basado en su condición emocional o psicológica. Hay muchas veces que como uno con la intención de mejorarle el estado físico al paciente y solamente con poder escucharlo y darle reafirmación positiva, poder darle la atención individual para que ellos se sientan que valen, para que se sientan que sí cuentan. Muchas veces solamente esas intervenciones que quizás pueden ser consideradas pequeñas, tienen un impacto bien grande en la persona. Entonces sí, consideramos diferentes factores, físico, emocional, espiritual, y dependiendo en qué nivel la persona esté basado en su estado emocional o espiritual, colaboramos con diferentes profesionales de otras áreas. Y muchas veces, como dije, solamente uno proveyéndole el tiempo, el espacio para que ellos puedan expresarse y uno escucharlos, conectarlos con otras personas, otros trabajadores sociales, también le ayuda bastante. Shivani le pregunta cuál es su especialidad en la terapia física y por qué la eligió usted. Como mencioné anteriormente, la mayor parte de los fisioterapeutas no tienen una especialidad. Incluso cuando uno se gradúa con un entendimiento, vamos a decir, básico de todas esas áreas las cuales mencioné anteriormente, lo cual sí te permite poder tratar a los pacientes y no causarle daño. Ahora, si vas a trabajar en un área que tú dices, bueno, solo quiero ver esta clase de paciente, quiero ejercer este enfoque y de verdad ser básicamente enfocado en esto, entonces sí, muchas veces te especializas en eso. En mi caso, como he tomado la área administrativa, en sí para mí, me beneficia el yo tener ese conocimiento más amplio, ya que sí tengo personas que yo superviso, los cuales trabajan especialmente con pediatría, que están certificados en pediatría. Personas que trabajan especialmente con pulmonología, ortopédico. Entonces yo al tener un conocimiento un poco más amplio, sí puedo comunicarme con todos de una forma igual. Si me fuera a enfocar específicamente en uno, entonces quizás mi forma de comunicarme con todos no fuera tan balanceada. Audrey le pregunta, ¿cuántos pacientes tiene normalmente en un día y cómo se asegura de pasar suficiente tiempo con cada paciente? En lo normal, se ven más o menos 2 pacientes por hora. Al tener 2 pacientes en una hora, porque no todo el tiempo tú lo pasas, vamos a decir, con tus manos en el paciente. Puedes tener un paciente el cual empieza hoy, con el cual tú tienes que darle más tiempo para enseñarle la forma correcta de hacer algún ejercicio, monitorar que lo estén haciendo correctamente. Y puedes tener un paciente que ya tiene 5, 8, 10 citas que ha venido, que sabe un poco más su plan de ejercicio que está haciendo y tu supervisión no es tan cercana.
sino como supervisándolo de una distancia en la cual sí le das lo que necesita para poder hacer las intervenciones correctamente, y mientras el otro paciente entonces está haciendo un ejercicio que no necesita la supervisión, tú vas a donde el otro que sí pueda necesitarlo. Entonces, es un balanceo de poder usar tu tiempo eficazmente, de poder pensar lo que le llaman con una forma de razonamiento clínico que te ayude a saber cuál paciente quizá necesita un poco más de ti en ese momento, y cuál tú le puedes ofrecer un poco más de libertad a hacer ejercicio basado en tú dar la supervisión un poco más distante. Pero tú estás ahí con los dos, no en el mismo espacio al mismo tiempo, porque especialmente ahora tienes que mantener por lo menos 6 pies de distancia de un paciente al otro. Pero sí se balancea y puedes dar una intervención adecuada. Gracias. Fátima le pregunta, ¿cómo se combate conceptos erróneos sobre ser fisioterapeuta? Conceptos erróneos, como, bueno, uno que yo oigo es que, oh, tú das masaje. Vamos a decir que ese fuera uno. Vía la educación, en realidad. Esa es la única forma que creo que uno puede combatir conceptos erróneos. Muchas veces dicen, bueno, por lo menos en la cultura dominicana dicen, el que no sabe es como el que no ve, ¿verdad? Entonces, muchas personas pueden escuchar algo, oh, mira, el fisioterapeuta hace esto, y en realidad no lo saben, pero creen eso que escuchan, van a la clínica, esperan que es un spa, que van a recostarse ahí y tú vas a darle un masaje y ellos van a cubrir eso con un seguro médico y ese no es el caso. Entonces, muchas veces es como yo lo veo como tú usar una forma de sacar a aquellos pacientes que en realidad sí necesitan la terapia, a un paciente que solamente quiere el espacio para sacar algún provecho que en realidad quizás no necesite. Eso no es para decir que no hay pacientes los cuales sí se le da intervención manual, ya sea masajes musculares, ya sea movilizaciones de las coyunturas, pero todo es basado en intervenciones médicas necesitadas, basado en lo que el paciente esté sufriendo. No una persona va a venir con un dolor en el dedo y te va a decir que, oh, bueno, un masaje en el cuello, por favor, porque eso no va con esa diagnosis ni con lo que el paciente vino a la terapia física, por la razón que vino. Haley le pregunta, ¿hay problemas con la devoción a los programas de la terapia en las comunidades latinas y qué recomiende para mejorarla? Bueno, la devolución de pagos va directamente relacionada a los seguros médicos. ¿Y qué pasa? En las comunidades latinas, comunidades afroamericanas y muchas comunidades minoritarizadas, muchas veces tienen seguros que son HMOs, Medicaid, puede que tengan Medicare, los cuales sí los reembolsos pueden ser menos, pero ¿qué ocurre? Si uno va a ver un paciente basado en qué cubre su seguro, cuál es el reembolso, entonces
estamos siendo parte de ese desnivel sistémico que existe. Yo afortunadamente soy parte de lo que es un Community Health Center, un centro de salud de la comunidad, lo cual quiere decir que la demográfica de los pacientes que servimos son de bajos recursos, pero al mismo tiempo el gobierno sí le da ciertos incentivos al hospital para poder balancear lo que el seguro no reembolsa con algunos fondos que el gobierno le da al hospital para que esos pacientes, como expliqué, no sean vistos como menos, porque ese es el punto, ¿verdad? Estamos en un lugar donde toda persona debe de ser tratada igual, no importa su estado migratorio, su seguro médico, el lenguaje que hable, y cuando uno trabaja en lo que es un Community Health Center, un centro de salud comunitario, esas diferencias que usualmente sí pueden ser vistas más en sistemas privados, de una forma u otra se balancea un poco más. Pero creo que esta clase de plataforma, tomar parte de estas clases en las cuales sí se hablan de esos temas, tomar parte de aceptar tu identidad étnica, hablar tu lenguaje, comunicarte con los pacientes de la forma que tú le puedes proveer el mejor servicio, no mirar lenguaje ni grupo migratorio ni nada de eso, ver una persona que necesita el cuidado médico. Cuando ya tú lo ves así, entonces eres parte de esa persona que sí está tratando de disminuir el impacto sistémico que sí pueda existir. Spurti, ¿tienes una pregunta? Ahora le voy a dar permiso. Ok. Vamos a terminar con la pregunta de Hannah. ¿Cómo su vida en Nueva York como un niño impactó su deseo para ser fisioterapeuta? Como la cultura, la gente y el estado de salud. Yo entré a lo de la terapia física basado, como muchos de nosotros entramos en realidad, que es como un paciente. Yo jugaba béisbol, tuve una herida y fui a rehabilitación. En ese entonces estaba en la secundaria y en ese momento no sabía que iba a ejercer esta carrera. Cuando estaba recibiendo rehabilitación, recordé que el fisioterapeuta me impactó de una forma porque una me ayudó a recuperarme, pero otra lo vi como algo que nunca sabía que existía. No sabía que la carrera de fisioterapia existía, no sabía que esta persona tenía una designación como doctor físico, pero a la misma vez no estaba lo que llaman on call, no tenía que ir a emergencias, cirugías, a estas cosas, sino que era parte de lo que era el equipo médico, pero de una forma bien diferente a lo que yo entendía que era el equipo médico. En mi mente identificaba la ranga médica con doctor o enfermero. Después de ahí
no sabía de más nada. Pero cuando estaba en la universidad, yo empecé estudiando ingeniería de computadoras, porque eso era en un tiempo que quizás ustedes no recuerdan, algunos de ustedes, pero era el Y2K, en el cual se pensaba que todo iba a ser computadoras, que las computadoras eran lo del futuro, y entonces yo, dije, bueno, la computadora, entonces déjame estudiar esto porque pensaba, me gustaba hacer cosas con las manos y pensaba que ingeniería y computadoras significaba ingeniería de computadoras. Y cuando empecé a estudiarlo, porque no tenía esta clase de materias como ustedes ahora mismo tienen, donde personas sí me hablaban de lo que se hace en diferentes trabajos. Cuando empecé, me di cuenta que no era lo que yo pensaba. Y entonces en el proceso de tratar de encontrarme, de qué voy a hacer, qué voy a estudiar, mientras no dejaba la escuela, mientras al mismo tiempo no quería salirme de ese ritmo que estaba ya cuando empecé la escuela, pensé y me recordé de cuando fui a la terapia física y el impacto que tuvo el terapeuta. Y yo me encontré la carrera interesante en ese entonces y dije, bueno, déjame tratarlo. Y ya van 13 años de estar en esta carrera, de conocer muchas personas, de poder, como le expliqué anteriormente, ser más que un terapeuta para algunos pacientes, impactarle la vida de una forma u otra. Y ahora ser parte de estas clases de eventos en los cuales puedo de una forma u otra decirle un poco ustedes de mi vida, de esperar de que ustedes se vean un poco de ustedes en mí y que en el futuro sean ustedes los que están aquí sentados hablando con otros estudiantes. Muchas gracias a todos por sus preguntas y gracias, doctor, por contestarlos. Mi compañera Pia va a cerrar el evento. Sí, muchas gracias por sus preguntas. Personalmente, como estudiante de terapia física, me encantó que el doctor Ubreo explicara el proceso y los requerimientos de obtener el título de fisioterapeuta. También me encantó aprender de las diferentes certificaciones de especialidad. Doctor Jairo Abreu, a nombre del Centro de Lenguas y Comunicación Intercultural de la Universidad de Rice, le agradecemos de antemano su excelente participación. Al público presente le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy y les hacemos la cordial invitación a nuestra cuarta y última sesión el día 12 de abril, el año en curso. Que tengan excelente resto del día. Gracias a ustedes. Bye bye, un placer.